Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy, como nuestro título lo dice, vamos a hacer un repaso general. ¿De qué vamos a hacer un repaso general? Pues vamos a comenzar viendo una pequeña introducción a lo que es nuestra materia, la física. Vamos a ver qué es la física, cómo se define, qué es lo que estudia la física y cuáles son las ramas de la misma. Pero antes de comenzar, los invito a que hagamos una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza para poder dar gracias a nuestro Señor Dios. Amado Creador, renueva nuestras fuerzas, energía y ánimos para despertarme y levantarme cada día. De los obstáculos y aligera mis obligaciones y mis responsabilidades, que no me pesen ni agoten mis faenas, pueda llevar a cabo con éxito. Despójame del pecado, de la pereza y revísteme de honradez, y libérame de aquellos que desean mi fracaso y mi ruina. Dios Padre, eres mi pilar para trabajar cada día. Todo lo que logre solo lo haré si estás a mi lado. Solo soy un mejor trabajador si estoy contigo. Así que te pido, no me abandones. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero, vamos a definir qué es la física. ¿Ustedes qué se imaginan que sea la física? Bueno, pues vamos a definirla de la siguiente manera. La física va a ser la ciencia que va a estudiar las propiedades de la materia y de la energía. Y va a establecer las leyes que van a explicar los fenómenos naturales, incluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Entonces ya podemos tener una idea un poco más clara de qué va a ser la física. Ya vimos que pues la física va a ser la que va a estudiar todas esas propiedades, tanto de la materia como de la energía, cómo se transforma, cómo interactúan entre sí, asimismo en cómo puede llegar a modificar esta energía, las propiedades de la materia o las propiedades moleculares de diferentes cuerpos. Se preguntarán, ¿cuándo surgió la física? Pues la física va a ser una de las disciplinas académicas más antiguas que hay, cuyas raíces se van a remontar a los inicios de la civilización, cuando el hombre empezó a cuestionarse y a tratar de comprender las fuerzas que regían al mundo y su alrededor. La física pues se va a tratar de una disciplina tanto teórica, que es la que va a hacer las leyes del universo, como experimental, que es cuando se ponen en práctica estas hipótesis y se van a poder demostrar dichas leyes. Y se va a adherir al modelo de comportamiento, de comprobación y legitimación impulsado por el método científico. Ya en clases más adelante, pues vamos a ver un poquito más a fondo nuestro método científico, aunque nosotros ya conocemos qué es el método científico, que es aquel método en donde vamos a seguir una serie de pasos para poder comprobar una hipótesis o una ley. Entonces, la física va a ser una ciencia fundamental, una de las ciencias fundamentales o centrales que van a existir, y dentro de su campo pues van a converger a menudo lo que es la química, también puede llegar a asociarse y a tener que ver con la biología y con la electrónica, entre muchas más materias. Inicialmente, pues la física formaba parte de otras ciencias como era la filosofía o la filosofía natural en la antigüedad, ya que pues estas ciencias eran las que trataban de explicar todo ese comportamiento del universo. Entonces, por eso es que antes a la física se la adoptaba dentro de estas ciencias de la filosofía antigua. Pero a partir de lo que fue la revolución científica en el siglo XVII, ya surgió como un campo independiente a la filosofía, interesándose en las leyes fundamentales de la realidad y empleando un lenguaje formal
de las matemáticas para poder expresar todos estos pensamientos que en sí tenía la física. En la actualidad, pues en cambio, la física va a ser una de las disciplinas que más va a contribuir al cambio de lo que va a ser nuestro paradigma científico, industrial y tecnológico. La física, como la conocemos hoy, se va a describir mediante 4 campos teóricos que dependen del tamaño de la materia en estudio y la velocidad de su movimiento. ¿Cuáles son estos 4 campos? Primero, vamos a tener a la mecánica clásica. Este campo pues se va a ocupar de los movimientos perceptibles en cuerpos macroscópicos, es decir, en cuerpos que podemos ver nosotros a simple vista sin necesitar de algún tipo de microscopios, cuyas velocidades pues van a ser pequeñas en comparación de lo que es la velocidad de la luz. Segunda, vamos a tener a la mecánica relativista. Este campo pues va a sustentarse en desarrollos teóricos de Albert Einstein durante el siglo XX. Se va a asemejar un poco a lo que es la mecánica clásica en su carácter determinista. Sin embargo, la mecánica relativista va a describir fenómenos que se encuentran dentro del marco de la teoría de la relatividad espacial, que va a describir el comportamiento de los cuerpos que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, y de la teoría general de la relatividad, que es una fórmula teórica del campo gravitatorio, que es la gravedad. Nuestro siguiente campo y tercer campo va a ser la mecánica cuántica. La mecánica cuántica va a estudiar sistemas de muy pequeña escala, como lo son los átomos y las partículas elementales. Va a describir sus interacciones mediante las fuerzas que imperan a estas escalas: la fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética. Por último, nuestro cuarto campo va a ser la teoría cuántica de campos. En esta va a ser un formalismo matemático que va a describir la mecánica cuántica, tratando a las partículas como campos. Esta va a resultar muy útil, por ejemplo, a la hora de estudiar algún tipo de campo electromagnético. En la mecánica cuántica, pues vamos a describir el campo electromagnético como un conjunto de partículas elementales llamadas fotones. La teoría cuántica de campos, por otra parte, pues lo va a tratar como un sistema de campos continuos. Pero después de todo esto, ustedes han de seguir preguntando, bueno, ¿y qué es lo que estudia la física? Pues la física se va a ocupar de las leyes fundamentales del universo. Es decir, la física es la encargada de entender y describir la mecánica con el que el universo opera. Estas leyes se van a describir mediante 4 interacciones fundamentales. ¿Cuáles son estas interacciones? Pues vamos a tener la gravedad, que la gravedad es la fuerza de atracción que existe entre 2 o más cuerpos masivos que tienen masa. Cuanto más masivos son estos cuerpos, pues más intensa va a ser la fuerza y más fuerte va a ser el alcance de su efecto. También vamos a tener lo que es la interacción del electromagnetismo. El electromagnetismo va a ser una fuerza de atracción o repulsión que se manifiesta entre partículas cargadas eléctricamente. Tenemos también las fuerzas nucleares débiles. Estas fuerzas también se llaman de interacción débil y va a ser una fuerza que existe entre partículas fundamentales, es decir, de corto alcance, y es responsable de los decaimientos atómicos y la reactividad. También, por último, tenemos las fuerzas nucleares fuertes. Esta es una fuerza de atracción que mantiene unidos a los neutrones y los protones en el núcleo de nuestro átomo, venciendo la repulsión electromagnética entre estos últimos cuando son cargados positivamente. Por último, vamos a ver cuáles son las ramas de la física. Pues la física va a tener distintas ramas de estudio.
Primero vamos a tener a la acústica. La acústica es una rama de la física que va a estudiar la naturaleza del sonido, cómo se propaga, de dónde se origina y cuál es la altura del mismo. Tenemos también a la astrofísica. La astrofísica, como su nombre lo dice, es aquella que estudia los astros. Esta rama pues va a estudiar sus propiedades, el origen, la evolución que tienen a través de las leyes fundamentales de la física. Tenemos también a la biofísica. Esta es la que va a estudiar las leyes físicas que rigen los fenómenos biológicos y los estados físicos de los seres vivos. El electromagnetismo, por su lado, va a estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos de la materia y de los campos de energía magnética que van a existir en el espacio. La física nuclear es aquella que va a estudiar el comportamiento y las propiedades de los núcleos de los átomos. La mecánica de sólidos es aquella que estudia principalmente el movimiento de cuerpos sólidos, mientras que la mecánica de fluidos va a estudiar la dinámica de los fluidos, ya sean líquidos o gases. Tenemos también a la óptica. La óptica va a estudiar la luz y los fenómenos asociados a ella, su naturaleza, su propagación, sus propiedades, entre otras cosas que conciernen a la luz y sus fenómenos. La termodinámica es aquella encargada del estudio del calor y del trabajo que se produce a partir del calor. La cosmología pues va a estudiar el origen del universo y las leyes que lo rigen. Y por último pues tenemos a la mecánica cuántica, que es la que estudia las partículas fundamentales de la materia, es decir, va a estudiar los átomos y las partículas subatómicas. Con esto damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Recuerden que solamente es una pequeña introducción, no tienen que aprenderse todo lo que hablamos en el día de hoy. Solamente lo hice para que nosotros empecemos a empaparnos sobre qué es nuestra materia, qué es la física. Como actividad del día de hoy, pues van a ustedes tener que hacer un pequeño apunte sobre todo lo que hablamos en este video. Les deseo que tengan un excelente día y hasta la próxima.